Hola, hoy desde el Museo del Hospital de Clínicas quiero invitarlos a compartir y a reflexionar juntos acerca de cómo es que los venenos, las pócimas, los antídotos llegaron a estar presentes casi constantemente en la literatura infantil, en los cuentos infantiles. Y para ello los quiero invitar a que reflexionemos juntos acerca de este tema. En realidad, todos los relatos, todos los cuentos nos han llegado por diversas vías a la cultura de cada uno de nosotros. Podemos entender de que en lo que hace a la mitología y que dio lugar a las religiones, los venenos estuvieron presentes. Los dioses fueron víctimas muchas veces de veneno y fueron artífices en el uso de los mismos. Fíjense ustedes, acá en este friso griego encontramos a Deméter junto a su hija Perséfone en la develación de los misterios de Eleusis, unos misterios del templo eleusino, en donde, como podemos ver, lo que están transmitiéndose, lo que están intercambiando son hongos alucinógenos que se utilizaban en estas pócimas. Pero también tenemos relatos históricos. La historia nos ha contado cómo el ser humano ha usado y ha padecido los venenos. Y como ejemplo, por ejemplo, tenemos la muerte de Cleopatra. En este caso, la pintura de Rixens, uno de los tantos artistas que nos mostraron esta muerte, este suicidio, ya que Cleopatra, una vez que es tomada prisionera por los romanos, antes de verse vencida, prefiere suicidarse, y para ello utiliza el veneno de una áspid. Desde la toxicología hoy entendemos que, sabiendo el tipo de veneno neurotóxico que tienen estas serpientes, tranquilamente podemos avisurar cómo fueron los últimos momentos de Cleopatra, cómo fue su muerte. Y el tercer tipo de relato que tenemos es el relato literario, la invención literaria del ser humano, que a través de cuentos, de literatura, ha incorporado distintos tipos de venenos o de animales ponzoñosos o de pócimas. Bueno, si a través de estos tres grandes grupos, la infancia, los niños, han accedido a esta cultura del veneno. De hecho, fíjense ustedes que hasta no hace mucho tiempo, hasta hace poco más de un siglo, cuando todavía no existía el concepto de infancia y los chicos trabajaban y tenían un rol social importante, fundamentalmente en el trabajo, fíjense ustedes este grabado en el cual un niño asiste a su patrón, que es un vendedor de venenos para ratas, con lo cual hace de que este tipo de chicos ya tuvieran contacto no solo con el trabajo, sino con el trabajo de riesgo del tema de los venenos. Otro grabado inglés, fíjense ustedes qué interesante, una chica que va a una botica a comprar veneno para ratas, botica que está llena de productos peligrosos, como podemos ver en los anaqueles, hay tintura de opio, derivados del arsénico, y esto nos habla de cómo los venenos, desde la tierna infancia, convivían con los chicos. Y cuando empezamos a entender esta convivencia y vemos esta pintura, este grabado, ¿alguien duda de que lo que nos está ofreciendo la bruja, esta manzana, no está envenenada? No. Todos lo tenemos y lo asumimos como natural. ¿Por qué? Porque culturalmente fuimos introduciéndonos en este mundo de los venenos y fuimos incorporando cultura al respecto de que ciertas pautas, ciertos personajes, como en este caso la bruja, están íntimamente relacionadas con los venenos. De hecho, si vamos a hacer un pequeño paréntesis, el mundo de las brujas hacía de que sus aquelarres estuvieran íntimamente relacionados con la confección de estos venenos, en donde fíjense ustedes que los artistas muchas veces tenían el fino tino de mostrarnos algún aspecto, como en este aquelarre, en donde la bruja, que no en vano estaba desnuda, porque después se untaba estas sustancias con principios psicoactivos, se encontraba, como les decía, no solo desnuda, sino también rodeada de pequeños hongos que crecían en este bosque, que hoy entendemos que son hongos alucinógenos, pero uno de los tantos ingredientes que tienen estos principios de las brujas. Dentro del mundo de las brujas
habían algunas que se diferenciaban por su tipo de trabajo. Estas eran las que creaban pócimas de amor. Y como su fin era loable de alguna manera, ir a tratar de conseguir que la persona amada sucumbiera ante el encanto de quien ofreciera esta pócima, y su magia era buena, era la magia blanca, ya no eran brujas, eran hechiceras. Y estas hechiceras, confeccionando estas pócimas, les decía, tenían el poder de doblegar al individuo y enamorar a esta persona que no tenía un amor correspondido. Pero veamos en este cuadro de Evelyn Morgan un detalle que me parece interesante. Podemos ver a la hechicera confeccionando su pócima. Tras la ventana está la pareja enamorada, en este caso, y fíjense ustedes en la biblioteca de la hechicera, en la extrema derecha, abajo, uno de los libros que tiene como libro de consulta es el libro de Paracelsus, nuestro maestro Paracelso, que era conocedor de venenos, también era utilizado por estas hechiceras. Bueno, lo concreto es que todos hemos escuchado historias románticas, ¿no? Y cuentos acerca de la persona que a través de esta pócima de amor quedaba prendada del ser amado. Lo concreto es que, por otro lado, tenemos que entender de que si hoy lo miramos con una mirada un poco más moderna, casi hasta con conceptos médico-legales, esto de doblegar la voluntad de un individuo para que conseguir el amor que no existía, no es más de lo que hoy llamamos la sumisión química. De hecho, fíjense ustedes este grabado, pasando a otro continente, en donde en una época en la que la Iglesia entraba a dominar la religión a sangre y espada, en la cultura americana encontramos un templo en donde una diosa es deificada y las flores que ornamentan este templo, fíjense ustedes que no son cualquier flor, es una flor que hoy podemos tipificar, podemos individualizar, como es la brumancia, el floripondio o la burundanga, en la cual tenemos, a diferencia o similarmente como tenían estas hechiceras, la capacidad de que hoy se lo utilice en infusiones, fumada o de otras maneras, para también doblegar la voluntad del individuo, muchas veces o generalmente para actividades delictivas, como puede ser el robo o la violación. Y en este caso es de donde nace el concepto de sumisión química, que fíjense ustedes cómo con el tiempo las condiciones son las mismas, tal vez las drogas sean las mismas, pero las consecuencias y la visión legal o social es totalmente distinta. Y como estamos hablando de pócimas, el ser humano, sea a través de las hechiceras, de las brujas o de los pseudocientíficos, han usado, vendido y usufructuado de las pócimas, de estas sustancias mágicas que generalmente conseguían efectos especiales en el ser humano. Y acá comienzo a introducir otro de las herramientas con las que ha contado el ser humano para contar cuentos, que son los dibujos animados. Ya nuestros abuelos, viendo algunos dibujos animados, también tenían algún contacto con pócimas y venenos. En este caso los invito a ver un pequeño pasaje de Betty Boop, un personaje emblemático, y que en este caso vendía una pócima casi mágica, tal cual como hoy muchos vendedores también venden medicamentos mágicos. Vamos a ver este pasaje de Betty Boop. Sweet Betty.
Now let me see what it is. Oh, what's the matter, Daddy? Oh. Now let me see. Well, I don't mind trying that. Darling, I am growing older. Oh, gee, Daddy, I got just the thing that's gonna fix you right up. Here, try it. There it is. Now, Right up inside the little bottle of Don't baby you somehow. Come on now, Now don't fancy home, silk and gown. You'd be out of place in your own hometown when you walk down that avenue. I just can't believe that it's you. Bueno, y es que así que llegamos a la idea de tratar de contar algunos cuentos y ver cómo han sido estos pasajes. Todos estos cuentos tienen en el había una vez, el comienzo de la mayoría de los cuentos, una forma de relato que nace en un momento particular. En este caso, el había una vez es casi un invento de Charles Perrault, uno de los grandes contadores de cuentos infantiles, que en el siglo XVII lo incorpora en un cuento que es Piel de Asno, y a partir de ahí los relatos pasan a ser de alguna manera manteniendo una estructura bastante particular. Y en esa estructura muchas veces es donde aparece el veneno o la pócima. Por ejemplo, Blancanieves. Bueno, todos conocemos y todos nos han contado el cuento de Blancanieves, y todos hemos contado el cuento de Blancanieves. Este personaje, que es una recopilación de los hermanos Grimm, grandes recopiladores de cuentos europeos, quienes a su vez recopilan estos cuentos de una vieja narradora alemana que se llamaba Dorothea Wichelmann, y que de alguna manera ellos rescatan estos cuentos muy antiguos europeos. Bueno, el caso de Blancanieves nosotros lo conocemos fundamentalmente a través de la versión que hace Walt Disney, en donde acá vemos dos pasajes clásicos. Uno, la intención de la bruja de matar a Blancanieves a través de una manzana envenenada, y la otra, la pócima, en este caso de amor, que es el beso que va a sacar de este estado de narcosis, de este estado de muerte aparente, a través de un enamoramiento medio necrofílico que tiene el príncipe, que se enamora de una casi muerta y que su beso puede romper este hechizo. Bueno, Blancanieves sabemos que vive con los 7 enanitos, que en realidad en los cuentos más antiguos los enanitos eran niños, porque los niños, como se ve en este grabado, eran trabajadores de la industria minera, que por su pequeño tamaño podían entrar en los socavones de las minas, pero que después la literatura y el arte lo trastocaron en enanos, de los cuales hay muchos grabados artísticos. Personalmente me quedo con este, que es de un pintor alemán, Victor Müller, que en realidad es más fidedigno, ¿no es cierto? Pinta a Blancanieves con los 7 enanos y como tales los pinta como enanos acondroplásicos, bien característicamente de enanos. Bueno, una pintora contemporánea, Paula Rago, nos muestra una Blancanieves un poco más erotizada, tal vez, y que me parece interesante porque en esta muerte de Blancanieves, más que por el veneno de esta manzana envenenada, parece más necesitada de una maniobra de Heimlich, ¿no? Y parece más atragantada que envenenada. Pero bueno, una nota de color sobre esta historia de Blancanieves. Que lo que sí me parece interesante es que en el relato original, Blancanieves, la bruja, mejor dicho, intenta matar en varias oportunidades a Blancanieves, y en varias de ellas a través de un veneno. En este caso, por ejemplo, la bruja se disfraza de vendedora de peinetas, y a través de la intención de querer venderle una peineta y de tratar de peinarla,
Fíjense ustedes que ya está presente el concepto de la vía transdérmica o percutánea acerca de cómo un veneno, en este caso una peineta, puede ser absorbido pasivamente a través de la piel o traumáticamente a través del clavado de la peineta. Bueno, otro cuento también me parece emblemático es el del príncipe rana. En este caso, la princesa, que está jugando con una bola de oro, con una esfera de oro, se le cae en un estanque y ante esta pérdida aparece una rana, ¿sí? Una rana que se ofrece a rescatarle esta esfera de oro a cambio siempre de algo, a cambio de que ella se case con él. Bueno, la princesa accede inocentemente, pero una vez que la rana rescató esta bola, quiere exigir que se cumpla la promesa. El relato nos cuenta de que una vez llevado esta diatriba a su padre, al rey, el rey, que parece ser que era una persona honrosa, dice que hay que cumplir la palabra empeñada y la obliga a esta princesa a casarse. Bueno, parece ser que en la noche de bodas, la princesa, cuando accede a darle un beso a la rana, esta rana se convierte en el famoso príncipe que posteriormente la historia sigue. Lo concreto es que historias de cuentos y de ranas y de pócimas existen desde mucho más antes de que existieran los cuentos. Ya la mitología nos cuenta pócimas relacionadas con las ranas o los sapos. Fíjense ustedes este cuadro de Medea, una mala bruja, digamos, de la mitología, que enamorada de Jasón en su viaje en la nave Argos y con sus marineros, los argonautas, tiene varias relaciones con Medea, y en este cuadro nos muestra este pintor, también inglés, Sandys, nos muestra muchos datos toxicológicos curiosos. Fíjense ustedes cómo está confeccionando Medea su pócima. Por un lado, pinta plantas con frutos, con bayas, que no son cualquier planta, que hoy por hoy la podemos tipificar claramente, como se ve acá, y que es la tropa veladona, la cual tiene muchos principios activos, como vamos a ver. Por otro lado, esta pócima utilizaba sapos, ranas, y que también no es cualquier sapo. En este caso es el bufo albianus, el cual tiene una toxina muy potente, la bufotenina, que es un alucinógeno equiparable en sus efectos y en su estructura química al ácido lisérgico. Una nota de color que también tiene esta toxina, la bufotenina, es que también la podemos encontrar en un árbol americano, la Nadenantera colubrina, el cebil, con cuyas semillas históricamente muchos pueblos americanos la molían y a través de la práctica del rapé, a través de ciertas tablillas para moler estas semillas, se aspiraban y conseguían efectos introductorios a contactarse con los dioses. Una nota interesante es que todas estas tablillas siempre tienen imágenes antroposomorfas, cuerpos de seres humanos con cabezas de animales o viceversa, que nos llaman a la reflexión acerca de los poderes que tienen esta toxina. Bueno, volviendo a las plantas que usaba Medea, la tropa veladona, fíjense ustedes que su nombre también nos dan muchos datos toxicológicos. Atropa viene de atropos, una de las tres parcas griegas, atropos, laquesis y cloto. Cloto y laquesis eran las parcas que hilaban y estiraban el hilo de la vida. Y atropos, llamada la inflexible, la rígida, era la que cortaba el hilo de la vida. Tan rígida era su estructura. Y hoy entendemos que atropos viene justamente del principio activo, que es la atropina, la que hoy encontramos en cualquiera de nuestras guardias. Fíjense ustedes cómo venimos desde de la farmacobotánica, la mitología, a la medicina actual, siempre con el mismo principio activo.
Y Atropa belladonna tiene un segundo nombre, según la clasificación de Linneo. Belladonna, bella mujer, bella dama, y esto viene a colación de que estos zumos de esta planta eran utilizados con una función cosmética, porque hoy sabemos que el consumo de estas sustancias anticolinérgicas producían dos características fundamentales. Una, la rubefacción, y otra, la midriasis, la dilatación de las pupilas. Dos condiciones que eran condiciones de belleza para el concepto de la época y que las mujeres utilizaban como cosméticos justamente para embellecerse. Por eso el nombre de Atropa belladonna. Y que en este caso, en este grabado, podemos ver, bueno, no podemos discriminar las pupilas de estas chicas, pero fíjense ustedes la rubefacción que tienen todas ellas que están escuchando la picaresca del Decamerón, contada por un juglar, y no sabemos si esta rubefacción es producto de este erotismo de estos cuentos, o bien de los principios activos que usaban, en este caso, como cosméticos. Bueno, la bufotenina también ha estado presente en la literatura. Ya Shakespeare cita en algunos de sus textos las características de estos sapos que producían, que tenían como gema, como diamante en su cabeza, este principio activo. Y esto es lo que tal vez nos explique en muchos cuentos infantiles, para volver de nuevo a la literatura infantil, cómo es que la princesa que muchas veces besa al sapo, termina convirtiéndose en un príncipe atractivo. Y esto trasladado al presente, también a través de un dibujo animado, en este caso de Los Simpson, nos muestra esto. Fíjense ustedes. Nada. Este sí resultó. Sí. ¿Homero? ¿Homero? ¿Qué cara? Hola, Homero, hola. ¿Me escuchas? ¿Hay alguien ahí? ¡Marge! ¿Papá? ¿Sí, Bart? Solo quería decirte que me siento orgullosa de que muestres interés por la humanidad. ¿En serio? ¿Estás orgullosa de mí? Oh, sí. En toda la ciudad creen que eres un gran humanitario. Ned Flanders está verde de envidia. ¿Ah, sí? Bueno, si me disculpan, debo untar algo de civilización como mantequilla al panecillo que son estas personas con todo y sus dobleces y hendiduras. Papá, ¿estás lamiendo sapos? No estoy comiendo sapos. Bueno, ya es hora de ir a trabajar. El humanitario Homero Simpson. ¡Cambio y fuera! Pero no solo Los Simpson nos muestran este contacto con sapos alucinógenos. Un dibujo que me gusta mucho, que es Pinky y Cerebro, esas dos ratas Wistar de laboratorio que intentan dominar el mundo, ya nos mostraron en el capítulo 1 la posibilidad de utilizar esta toxina, la bufotenina, para conseguir su cometido. Fíjense. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está cuerdo. Esta noche, Pinky, recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos. ¡Oh! ¡Tendremos compañía! Pero, ¿por qué habrían de ayudarnos? Porque van a ser hipnotizados por las secreciones de una extraña rana peruana. ¡Mírala! ¿Qué es rana? Sí. Su piel produce un fluido hipnótico cargado de péptidos activos. ¡Nar! Después de recoger los fluidos de la rana, tendremos que diseñar un plan para que miles de personas lo ingieran y queden hipnotizadas. ¿Te parece una panqueca gigante con confitura de rana? Por favor, Pinky, yo... ¡Sí! Mezclaremos los fluidos con confitura y haremos una panqueca con confitura de rana. Ten, Pinky, prueba esas panquecas. Pero, Cerebro, no quedaré hipnotizado. Eso es poco probable. Además, para fortalecer su poder, le agregué otro ingrediente. La carne de un extraño cangrejo de aguas profundas.
Ahora come y trata de descubrir el sabor de los ingredientes hipnóticos. Es muy extraño. Ay. Tal vez tenga mucho aceite de ricino. Y si vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, en los dibujos animados, también tenemos a la Pantera Rosa, quien nos mostraba en alguno de sus dibujos el mundo alucinógeno en el cual uno puede vivir, no explícitamente a través de las drogas, pero sí como el mundo de la alucinosis puede estar presente en la infancia. Bueno, volviendo a los clásicos, otro de los emblemáticos cuentos infantiles es el de la Bella Durmiente del Bosque. En este caso, también la princesa, por un conjuro de una bruja que se siente excluida de otras brujas que son invitadas a una fiesta, a través de una pócima hace un conjuro que la confina a dormir eternamente, a ella y a todo el pueblo, hasta tanto aparezca el famoso príncipe que pueda romper este sortilegio. También muchos cuadros, muchos artistas han pintado esta situación, pero fíjense ustedes esta imagen de un cuadro de Burne Jones, qué parecido a esto. Situación que por la época era la misma, se daba en los fumaderos de opio. Gente adormecida, un estado de adormecimiento, producto en este caso de las drogas. Pero volviendo a este cuento, fíjense ustedes este pasaje. Aquí encontramos, a través de esta pintura, un grupo de caballeros que intenta rescatar a esta princesa, los cuales caen todos unidos en el sopor, en el sueño, y, oh casualidad, están atravesando un campo donde se encuentran amapolas. Las amapolas que vamos a ver en otros cuentos también están relacionados con el sueño, obviamente, a través del papá somnífero. Bueno, al final la princesa es rescatada por el príncipe que logra romper este sortilegio y la historia sigue. Otro de los principales componentes de muchos cuentos infantiles
son las alfombras voladoras. La alfombra voladora, que está presente en cuentos de Medio Oriente y en cuentos de Oriente a través de, por ejemplo, en Rusia, la bruja Baba Yaga, que es una bruja emblemática también, que utiliza muchos venenos, muchas pócimas, y que viaja en estas alfombras voladoras, nos remiten al mundo fundamentalmente del Medio Oriente, en donde la industria de la alfombra era una industria muy pujante, muy importante, pero que de alguna manera se relacionó con que estas alfombras podían volar. Bueno, recabando un poquito de datos en lo que hace a esta industria y al teñido de estas industrias, una de las tinturas naturales que se utilizaban históricamente para teñir las alfombras eran aquellas tinturas en las que se utilizaba una planta, el Peganum armala, cuyas semillas sirven de tinción. Pero aquí una cosa pintoresca. Estas semillas también sirven para hacer infusiones y por tener principios activos, en general relacionados con los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, tienen propiedades alucinógenas. De hecho, es lo que justifica el por qué el uso de las alfombras, mismo hasta para fumar en el narguil, otra herramienta donde hay otro neurodepresor, como pueden ser los derivados del opio, justifica el hecho de que estén presentes estas alfombras voladoras en los distintos cuentos infantiles. Ya en los cuentos más cercanos, y que no hablan tanto de sustancias alucinógenas, sino de venenos propiamente dichos, tenemos como ejemplo el de las mil y una noches. En ellas tenemos un cuento, el del rey Yunnan y el médico Ruyan, el cual el rey le pide a su médico que le cuente sus secretos, y como éste se negaba a contar los secretos de su arte, lo condena a ser degollado. Bueno, la venganza de este médico consiste en, antes de morir, decirle que sus pócimas, sus formulaciones, están contenidas en un libro determinado, pero que él no va a poder verlo. Y una vez muerto este médico, el rey consigue el libro, y cuando quiere empezar a hojear este libro, encuentra que sus hojas están pegadas. Este relato fue el que sirvió de basamento para El nombre de la rosa, una película más moderna, dado que el rey, cuando quería pasar las hojas, como estaban pegadas, lamía su dedo y de esta manera pasaba las hojas. Lo que no sabía es que este médico había tomado el recaudo de poner veneno en estas hojas, y el hecho de estar lamiendo y pasando las hojas hizo de que el médico pudiera vengarse con la muerte del rey. Bueno, y así entre cuentos y cuentos llegamos a cuentos más cercanos, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia tiene mucho veneno, mucha toxicología en sus cuentos. De hecho, tenemos a un personaje que es el sombrerero loco. Y algunos, ya muchos de ustedes sabrán, pero para aquellos que no saben, el nombre del sombrerero loco proviene de un concepto de la industria del sombrero del siglo XIX en Inglaterra, en la que la industria del sombrero era una industria muy pujante, y los trabajadores del sombrero utilizaban en su proceso industrial vapores de mercurio. El sombrero de piel de conejo era tratado en diversos momentos con vapores de mercurio, y esto hacía que los trabajadores se estuvieran expuestos a estos vapores. Lo concreto es que está la descripción de que en su momento, en la industria del sombrero, muchos de estos trabajadores terminaban con cuadros psicóticos, con cuadros de locura. Y esto dio lugar a un slang de inglés, que así como nosotros en castellano decimos que una persona está loco como una cabra, yo honestamente nunca supe diferenciar las cabras locas de las cabras cuerdas, pero el término existe en el argot castellano, loco como una cabra. Bueno, en inglés el argot es mad as a hatter, loco como un sombrerero. Y este mad as a hatter nos habla de cómo este concepto de enfermedad, lo que hoy entendemos como una enfermedad laboral, era muy frecuente, a punto tal que dio lugar a este dicho inglés.
Bueno, Alicia transita a través de su cuento con muchos venenos. En este caso, fíjense ustedes, esta es una ilustración de la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se encuentra con la oruga, que característicamente está fumando un narguil, lo cual nos habla del concepto narcótico del opio, y de hecho esta oruga estaba sentada arriba de un hongo, no cualquier hongo. Hoy sabemos que es el psilocibes cubensis, un importante alucinógeno, y que fíjense ustedes, en este grabado, el bosque en el cual se encuentra Alicia, hay unas flores, que tampoco son cualquier flor, es el beleño, es el Iosiamus niger, el cual es otro potente alucinógeno. Fíjense ustedes en un solo grabado como hay 3 sustancias potentemente alucinógenas, las cuales justifican en estos cuentos cómo Alicia puede crecer y entrar en un mundo microscópico o hacerse chiquita y entrar en el mundo de gigantes para ella. Lo que nos hablan de esta alteración en la sensopercepción producto del consumo de estas sustancias alucinógenas. Otro de los grandes personajes en los cuentos infantiles son las hadas. De hecho, aquí encontramos el hada verde, que nos habla de, ya para los adultos, la concepción romántica que había en la Belle Époque de lo que era este hada verde que se presentaba frente al consumo del pernod, del ajenjo, y que, bueno, nos puede dar lugar a otro tipo de charlas. Lo concreto es que sabemos que muchos cuentos nos sitúan en bosques donde los personajes que habitan estos bosques son pequeños seres, muchas veces alados. De hecho, conviven con ciertas plantas, como esta que vemos acá, la Hipomoea alba, que es característicamente una planta cuyas semillas pueden producir cuadros alucinatorios. Otra nota de color en este cuadro en particular, más allá de la Hipomoea alba, fíjense ustedes, también en este bosque existe la Digitalis purpurea, de la cual se sacaban estos lanatócidos, y de lo cual también podemos hablar de la intoxicación digitálica en lo que hace a la farmacopea de la época. Pero volvamos a la campanita, a esta Morning Glory que muchos artistas representaron, y que si bien fue pintada por muchos artistas, hubo uno en particular, que fue Ansted Fitzgerald, el que se caracterizó en su obra de pintar a todos estos seres míticos que habitan los bosques, como ser las hadas, los elfos, y que característicamente siempre los pintaba en presencia de estas pequeñas plantas, de estas pequeñas flores, la hipomoea. Otro artista también que pintó situaciones o escenarios similares y que representó muchos cuadros infantiles, de cuentos infantiles, fue Richard Dad. Richard Dad, su obra la hizo internado en un psiquiátrico, porque este artista, que ya venía pintando seres como ser habitantes de estos bosques y en presencia siempre de estas plantas, les decía que estuvo internado la mayor parte de su obra la hizo internado en un psiquiátrico porque en un momento comenzó a escuchar voces hasta que una de estas voces le dijo que debía matar a hachazos a su padre, cosa que consiguió, y a partir de ahí estuvo internado. Bueno, fíjense ustedes, pasamos de cultura, pasamos de continente y llegamos al continente americano, en donde ciertas culturas hablaban de esta misma planta, de la campanita, pero como un dios, el Ololiuki, el cual esta planta ruderal, que la podemos encontrar en múltiples escenarios, fue utilizada por los chamanes americanos para poder acercarse a los dioses y de esta manera generar su medicina propiciatoria. Hoy encontramos estas campanitas en muchos lugares, ruderalmente, y que podemos encontrarla también en muchos grabados de esta cultura americana que eran seleccionadas para esta práctica, como les decía, chamánica. Bueno, seguimos avanzando en los cuentos y nos encontramos con la Sirenita, como ejemplo de también otras brujas, personajes que a través de sus pócimas o sus conjuros
logran transmutar al individuo, logran mutarlo, producir mutaciones, y en este caso, como el de la sirenita, lograr que este personaje consiguiera, a través de una mutación, poder tener sus piernas. Y es así que llegamos al siglo XX, a través de los cuentos infantiles, como el del Mago de Oz, que en uno de sus pasajes también cuentan que los personajes tienen que pasar por un campo de amapolas, y ahí el león queda sumido en un sueño, y el problema del resto de los personajes era cómo rescatarlos, que para poder acercarse y sacarlos de este campo de amapolas, tienen que ir aguantando la respiración para no poder caer sumidos también en el sueño soporífero y narcótico que estas plantas podían generar. Y llegamos a cuentos como los pitufos. Todos sabemos que los pitufos, papá pitufo producía pócimas, pócimas que hacían de que estos pitufos que vivían en sus casitas de hongos, todos sabemos que estas eran las casas de los pitufos, y que obviamente no era cualquier hongo, era este hongo, la Amanita muscaria. La Amanita muscaria que da para charlar largo y tendido, dado que este hongo fue conocido y venerado por todas las culturas, todos los tiempos y todos los continentes. Todos encontraron en estos hongos, en el consumo de estos hongos, una forma de contactarse con los dioses. De hecho, fíjense ustedes qué interesante. Esta pintura rupestre que se encuentra en una cueva de África, que tiene 20.000 años de antigüedad, nos muestra a estas mujeres hongos, mujeres con cabeza de cuerpo de hongos, que también no es cualquier hongo, sino es la Amanita muscaria, y que ya nos habla de que su consumo en forma ritual ya en la antigüedad se hacía presente. Bueno, la Amanita muscaria, especialmente en América, ha sido conocida, deificada y mostrada artísticamente a través de muchas obras. Yo les dejo una obra en particular que me parece muy interesante, que es la de Wasson, que habla del soma, el hongo de la inmortalidad, y que hace un raconto histórico de este hongo a través de las distintas culturas, que me parece muy interesante. Y siguiendo con los cuentos más modernos, nos encontramos con un personaje galo, como es Asterix. Asterix tiene la capacidad de tener una fuerza desmedida gracias a una pócima. Volvemos a las pócimas, en este caso confeccionada por el druida de la tribu, el que le confería esta propiedad. Y acá me quiero detener un segundo para ir más a la toxicología contemporánea, porque esto de las pócimas que dan energías, tal vez lo podemos ver en el día de hoy reflejado en esto. Las bebidas energizantes, o mal llamadas energizantes, porque en realidad no dan energía, son bebidas estimulantes, que encima son promocionadas a través de personajes infantiles como esto, nos lleva a ser más permisivos socialmente con este consumo, y por otro lado, a ver estas cosas. Ver chicos que desde la tierna edad ya consumen bebidas estimulantes como una forma de tener más fuerza o estar más despiertos. De hecho, tenemos algún antecedente, como la de Popeye. También un personaje que encontraba una fuerza desmedida a través de una pócima, convengamos que un poco más benévola, como podía ser la espinaca. Y entre estas pócimas y todos los alucinógenos que vimos anteriormente, quiero volver de nuevo a un dibujo animado que, si bien es un dibujo para el adulto, tiene acceso a los chicos, y que me parece, para reflexionar, interesante, cómo estos mensajes llegan a la infancia a partir del consumo socialmente cada vez más aceptado de estas sustancias. Fíjense ustedes este personaje.
No more oppression. We, as American adults with free will, have the right to use marijuana if we choose to. Enough government profiteering under the guise of morality. Enough with this phony war on drugs. You know, you're going about this all wrong, Brian. If you want to win people over, you can't just drone on like Ben Stein. You've got to have a little more showmanship. Here, watch. Now everybody gather round and listen if you would. When I tell you every person needs a way of feeling good. Every kitty needs a ball of string and every dog a stick. But all you need is a bag of weed to really get a kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A bag of weed, a bag of weed. Oh, everything is better with a bag of weed. It's the only help that you'll ever need, because everything is better with a bag of weed. There you go, you're all getting it now. When Texas people want to feel good, they go assault a queer. When stupid people need a thrill, they rent the Rocketeer. When Michael Jackson needs a rush, he humps a guy like me. Right. But all we need is a bag of weed to keep us worry-free. 1, 2, 3, oh! A bag of weed, oh, everything is better with a bag of weed. No, you don't need nothing, you don't need speed, because everything is better with a bag of weed. Have a go, Brian. As Mr. H.L. Mencken said, the common man's a fool. And just like Helen Keller said, "Toof do give people bull." But try and use your heads and don't buy into all the fear. That's all we need is a bag of weed to make us want to cheer. And 1, 2, a bag of weed, oh, everything is better with a bag of weed. You can try and fight, but we're all agreed, because everything is better with a bag of weed. Bueno, y siguiendo con la línea de los personajes, como en el caso de Popeye, que dio nacimiento a revistas, entramos en el otro mundo de cuentos, que es el cuento de las revistas, las tiras cómicas, y entre ellas un personaje antiguo, como era la de Mandrake el Mago. Mandrake el Mago era un personaje que luchaba por el bien, por supuesto, y que, no sé ustedes, yo tardé mucho tiempo y recién de grande me di cuenta que el nombre de Mandrake el Mago, venía de Mandrake, de la mandrágora en inglés. Mandrágora que también se encuentra presente en películas infantiles como la de Harry Potter. Y volviendo a Mandrake, o a Mandrake el Mago, era un personaje que llamativamente en esa época se lo podía ver fumando constantemente, porque bueno, socialmente el hábito de fumar no era algo permisivo ni que fuera censurado en ese aspecto. Pero claro, estamos entrando en el mundo de los personajes de historieta, y qué más que Superman como un personaje con superpoderes, pero que tenía la vulnerabilidad a un tóxico, a una sustancia peligrosa para él, como era la kriptonita. Los venenos
también existían para los superhéroes, en este caso la kriptonita. Y de hecho, a través del transcurso de la historia de Superman, encontramos que no solamente había una, sino había distintas kriptonitas. Una, la kriptonita verde, la característica que todos conocimos, que le quitaba los poderes, ¿sí?, y que tenía un efecto, podríamos decir, multisistémico en el organismo. Pero había otras kriptonitas, como la kriptonita roja, que generaba alteraciones corporales y que nos puede dar lugar a la especulación acerca de la mutagenicidad o la carcinogenicidad que podían tener estas sustancias. Por otro lado estaba la kriptonita negra, que traía trastornos en la esfera psíquica, ¿sí?, como la de generar un Superman bueno y un Superman malo. Pero si hay un personaje del cómic que directamente fue escrito por un toxicólogo, es este personaje. La industria de Marvel, la industria de los cómics, tenía un superhéroe que era el Hombre Antorcha. Pero este Hombre Antorcha, en la década de los 60, se enfrenta a un personaje maligno, que era ¿quién? Este personaje, Asbestos Man. Asbestos Man era un científico que se dedicó al mal y quería robar bancos, pero este Hombre Antorcha se lo impedía. Entonces, gracias al conocimiento de su ciencia, genera un traje que lo preserva del fuego de este Hombre Antorcha, un traje hecho a base de asbesto. Y en esta década donde el asbesto era muy utilizado industrialmente, fíjense ustedes, nace un personaje infantil que era Asbestos. Por supuesto, estos, tanto los héroes como los villanos, necesitaban una partener femenina, con lo cual en algún momento apareció Asbestos Woman, que era también otra delincuente que se vestía con un traje de asbesto para cometer sus fechorías. Bueno, lo concreto es que fíjense ustedes, tanto Asbestos Man como la mujer asbesto estaban representadas y mostradas a través de la inserción del asbesto en un mundo industrial en crecimiento, y que no solamente nos muestra a este personaje en relación a una sustancia peligrosa que la conocemos, sino que fíjense ustedes qué notable. Habiendo sido vencido por el Hombre Antorcha, Asbestos Man es metido preso, y mientras está preso desarrolla un cáncer de pulmón. Así es como nos cuenta la historieta. Pero este hombre logra escaparse y sigue cometiendo tropelías y robos. Y fíjense ustedes qué notable, se lo presenta munido de un carrito transportando un tubo de oxígeno por esta patología que tenía. Bueno, en definitiva nuevamente es apresado y este personaje, este villano, termina muriendo mientras está preso, y el diagnóstico que nos cuenta la historieta es que muere por un mesotelioma de pleuro. Fíjense ustedes el asesoramiento o la realidad que se estaba viviendo en ese momento, en el que se empezaba a tener conciencia de los efectos perjudiciales que tiene el asbesto en la salud de la sociedad. Bueno, y el veneno del cómic tiene al veneno como personaje emblemático en más o en menos en alguna de sus historietas. Para pasar, ya terminando, a un sucedáneo del cómic, que son los mangás orientales que hoy están de moda, quería traer otro personaje como Goku, más nuevo, y que también tiene un contacto con el mundo de los venenos. En este caso, hay varios personajes, como Ranchi, que es un personaje femenino que tiene un trastorno bipolar y que en esta afectación en sus distintas personalidades ha envenenado a muchos de los personajes a través de intoxicaciones alimentarias. Otro personaje como Krilin de esta serie tuvo episodios de intoxicación alimentaria, en este caso puntualmente con pez globo o el fugu, la tetradotoxina tan temida en Oriente a través de este plato tradicional japonés. Otros personajes como Frost, el aguijón emponzoñado,
tiene la característica primero de ser un personaje maléfico, ponzoñoso, y que a su vez potencia su aguijón inyectándole veneno, poniéndole ciertos venenos. Otros personajes como Akami, que es como una especie de pececito, que tiene una característica ambigua. Por un lado, su carne es venenosa, pero por otro lado también sirve como antídoto para otros envenenamientos. Y para terminar, volviendo a nuestros cuentos infantiles del comienzo, a esta manzana envenenada, quería terminar trayéndoles una poesía que nos habla y nos relaciona a la infancia con el veneno de alguna manera, tal vez previendo la intoxicación domiciliaria, la intoxicación hogareña. Y en este caso es una poesía de Campoamor que dice así, que se las quiero recitar, que dice así. Para matar ratones hizo Guzmán algunas confecciones, las que encerradas con rigor tenía, en un lugar en el que escrito había, ninguno para cosa mala o buena se llegue hasta la cena. Su mujer Blasa, que con él reñida la mayor parte estaba de su vida, porque según la vecindad pregona, tanto como curiosa era gruñona. Presumió que su esposo allí encerraba el tósigo fatal con que trataba de castigar su eterna impertinencia, señal que le arguía la conciencia. Y buscando las viles confecciones, encontró el Solimán. ¡Qué imprecaciones! Un veneno, frenética decía, un veneno, repetía. Y con verle, tocarle, aún no contenta, llega, lo huele, pruébalo y revienta. ¿Y cuál es la moraleja de esta poesía? Nos dice, si lo ven por acaso, atad a los curiosos corto el freno, o apurarán el vaso, aunque escribáis sobre él, aquí hay veneno. Bueno, me parece una poesía muy linda, muy romántica, y que de alguna manera nos habla de cómo tenemos a veces la falsa concepción de seguridad o de riesgo de los venenos en nuestro hogar y del alcance o de la cercanía que tienen nuestros niños, nuestro bien más preciado. Y para terminar, podemos resumir que los venenos y sus antídotos han generado y han incentivado la imaginación en toda época y en todo lugar. Y que desde la realidad de la que nosotros nos manejamos, ha generado en la ficción tanto de la literatura como de las religiones y de los dioses, y que nosotros como toxicólogos que tenemos que velar por la salud de nuestros pacientes, somos los que de alguna manera debemos velar también para que estos venenos queden solamente en los cuentos y no en los accidentes que tenemos que atender. Bueno, espero que no haya sido esto demasiado. Les agradezco su atención y nos vemos. Hasta la próxima.